Bueno, te quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón y dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta tarde quiero compartirte acerca de lo que es la herencia en el Señor. Justamente el apóstol Pablo nos está hablando acá de que el Señor nos entrega, nos da una herencia. El Padre nos entrega, eso indudablemente trae gozo, trae alegría. Ahora el tema de la herencia lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. Jesús habla del Padre, del Hijo que le pide al Padre su herencia. También hay una situación donde vienen unos hermanos y uno le dice al Señor que le diga al otro que comparta su herencia con él. Estas situaciones se dan a lo largo incluso del Antiguo Testamento, donde Jacob y Esaú también están luchando por esa herencia. Es algo que indudablemente es un tema muy importante en la Biblia. Justamente el apóstol nos dice acá en Colosenses que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y lo primero que necesitamos entender, definamos lo que es herencia. Herencia es un beneficio que yo obtengo de parte de alguien que pagó un precio por eso y que me lo entrega sin que yo tenga que pagar de nuevo el precio para poder usarlo. O sea, tiene que quedar bien en claro esto, que eso es algo, la herencia es algo que uno recibe y el que lo recibe no paga el precio. El que paga el precio es la persona que entrega esa herencia. Y igual la persona que recibe esa herencia tiene que entender que hay condiciones para que pueda recibirlo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo está orando y dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 18. El apóstol está orando para que nosotros podamos entender cuál es la magnitud de la herencia que hemos recibido. Muchas veces tal vez no llegamos a comprender o a entender lo que se nos ha entregado. Eso termina perjudicando nuestras vidas porque muchas veces, siendo ricos, vivimos vidas de pobres. El hecho de poder entender lo que significa que Cristo hizo por nosotros, lo que Él nos entregó, hace que nosotros podamos valorarlo, que podamos cuidarlo. Por un lado, dice el apóstol Pablo que necesitamos estar aptos para poder participar de la herencia. O sea, necesitamos, antes de recibir esa herencia, ser libres. Por ejemplo, recién hablábamos al comienzo de que el Señor viene a traer libertad. Una persona que está en la cárcel, por ejemplo, no puede, o sea, puede recibir la herencia, pero no puede utilizarla. Imagínense que una persona que está en la cárcel recibe como herencia un departamento en una ciudad importante de Buenos Aires, recibe, no sé, un auto muy caro, muy costoso, muy lindo, y le dicen, bueno, mira, recibiste esa herencia. Indudablemente esa persona no tiene posibilidad de utilizarlo porque está preso. Entonces uno necesita estar apto para recibir esa herencia.
Por eso dice la palabra acá que nosotros fuimos redimidos. Esta es una palabra importante porque el Señor nos rescató, el Señor nos libertó. Más adelante voy a compartir acerca de lo que significa este tema de la redención. Pero es importante que vayamos entendiendo esto. En un principio debemos de ver la magnitud de la herencia, lo importante que hemos recibido. Por otro lado, que tenemos que estar aptos para poder recibir esa herencia. Y después hay algo muy importante que quiero compartirte en esta tarde. Hay herencias que no se negocian. Y hay una historia que es muy fuerte en la Biblia. Seguramente si alguna vez leíste o escuchaste acerca del profeta Eliseo, él vive un tiempo de mucha convulsión en Israel. Él está justamente con los profetas de Baal, los profetas del enemigo de Israel, está ahí luchando con ellos, y Dios muestra su poder en la vida de Eliseo y muestra su poder delante del pueblo, pero había una situación que venía manejada por una mujer llamada Jezabel y por su esposo, el rey. Dice que el rey tenía en su palacio, al lado de donde él vivía, había una propiedad que a él le gustaba. Y esta propiedad era de un hombre llamado Nabot. Y este hombre es presionado para venderle la propiedad al rey. El rey había visto esa propiedad, le había gustado, y él le trata de comprar la propiedad. Dice en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 2 y 3, dice: y Acab habló a Nabot, acá está el rey Acab, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y entonces le respondió Nabot, dice: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y esto es tremendamente importante. Por un lado, el rey queriendo quedarse con esa herencia y en un punto queriéndolo beneficiar, porque le dice: si te gusta otra herencia, si te gusta en otro lugar, te doy un lugar más lindo, un lugar tal vez más pintoresco, un lugar que esté mejor en valuación. Sin embargo, él le dice que no, que de ninguna manera. A ver, esta respuesta de Nabot es una respuesta que viene del Antiguo Testamento. Esto viene de la ley. Cuando vos recibías una herencia de tus padres, a medida que esa herencia iba pasando de manos en manos, eso iba teniendo un valor no solamente económico, sino también que tenía un valor espiritual, un valor sentimental para aquella persona que había recibido la herencia, y no les estaba permitido por Dios que ellos se deshicieran de esa herencia. Solamente en casos donde estuvieran pasando mucha necesidad, ellos podían venderla. Pero venía después el año de jubileo, que sucedía cada 50 años. Entonces la persona tenía la posibilidad de volver a recuperar esa herencia. Por eso, conforme a la palabra y al mandamiento de Dios, es que Nabot le dice a Acab: no te puedo vender, no te voy a dar mi herencia. Entonces lo que sucede es que la mujer de Acab, Jezabel, lo ve a Acab muy triste, lo ve mal, lo ve que está decaído. Entonces ella le pregunta: ¿qué es lo que te pasa? Entonces él le cuenta la situación, le dice: no, es que este hombre que vive al lado nuestro, el vecino nuestro, no me quiso vender la propiedad y a mí me gusta esa propiedad. Entonces la mujer que
indudablemente estaba gobernada por el enemigo de nuestras almas, le sugiere y le dice, a ver, el rey no se puede poner triste, haz una cosa, anda y hace algo, matalo y directamente tomás la propiedad. Y es lo que ellos hacen, traman justamente, la esposa trama con otras personas para difamarlo a Nabot y directamente le hicieron un juicio, lo matan y no solamente se mataba al dueño, atención, no solamente se mataba al dueño de la propiedad, sino que también se mataban a los hijos para que los hijos tampoco recibieran esa herencia. Esto tiene una carga espiritual tremenda, porque el enemigo viene por nuestra herencia, el enemigo está mirando qué es lo que nos corresponde a nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Dios nos entrega una herencia y el enemigo va a hacer todo lo posible para que vos no tomes eso que te pertenece. Y no solamente te pertenece a vos, sino que también le pertenece a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, lo que hace esta mujer es tramar la muerte de este hombre, pero eso desagradó a Dios de tal manera que Dios se encargó personalmente de ir en contra de Acab y ir en contra de Jezabel, a tal punto que Dios los destruye, le entrega una palabra profética a través de Elías, justamente el profeta de Dios, y les dice que lo va a destruir. ¿Por qué él está enojado? Porque justamente Nabot, cumpliendo la palabra de Dios, salió perjudicado. Esto es muy, muy interesante. Necesitamos cuidar lo que Dios nos entrega. Necesitamos cuidar lo que el Señor nos entrega. Es importante para los hijos cuidar a veces el mandato de esos padres que buscan al Señor. Hay padres que buscan al Señor, que oran por sus hijos, que claman por sus hijos. Hoy esta palabra es también para aquellos hijos que tienen padres que son cristianos. Necesitan recibir el consejo, necesitan escuchar la palabra, necesitan recibir la herencia espiritual, la herencia de bendición que viene de parte de sus padres. Por eso es importante orar para que los padres, si todavía no conocieron al Señor, puedan conocerlo, porque esa es la cadena de bendición que Dios tiene para los hijos, ser bendecidos de parte de los padres. Y si tal vez vos conociste al Señor, es importante las decisiones que vos tomás, porque vos le vas a dejar una herencia espiritual a tus hijos, porque es así como Dios lo decreta, es así como Dios lo manda. Entonces es importante ser de bendición para nuestros hijos y cuidar esa herencia que Dios nos entregó a nosotros. Por otro lado, además de que la herencia no se negocia, necesitamos entender que la herencia no se trata solamente de recibir, necesitamos tomar posesión. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 31, y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Ahí va Moisés, ahí va el pueblo de Dios. Iban a tomar la tierra prometida, no habían llegado todavía. Sin embargo, Dios ya les comienza a enseñar un principio. Acá hay un principio importante. Necesitas tomar posesión de la tierra. Y el Señor endurece el corazón de un rey, y cuando ellos van a avanzar hacia la tierra prometida, el rey no los deja pasar. Entonces lo que hace Moisés acá con todo el pueblo es que ellos pelean contra este rey, toman posesión de la tierra
y siguen avanzando, pero no quedó ahí, sino que ya se repartió la herencia de esa tierra. Es importante lo que dice el Señor acá en el 2:31. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Acá se da un principio que comienza con la posesión y después viene la herencia. Está al revés acá, y esto es bien importante, porque uno cuando toma posesión de algo, significa que a uno le importa eso, que le interesa eso. Entonces, después que lo toma y que toma posesión del lugar, lo reclama. Por eso hay situaciones en nuestra vida donde sentimos que todavía hay una herencia de maldición. Sentimos que hay maldición generacional sobre nuestras vidas. Hay enfermedades que vienen de generación en generación. Hay frustraciones económicas, frustraciones en las familias que vienen de generación en generación. Entonces nosotros necesitamos tomar posesión de eso, hacer guerra y tomar eso y decirle después al Señor: Señor, lo tomé, estoy luchando por esto, estoy luchando por mi familia, estoy luchando por mis hijos, estoy luchando por mi economía, echo fuera la miseria de mi casa, echo fuera la miseria de mi vida, echo fuera la miseria de mi herencia. Señor, entregame lo que tenés para mí. A mí esto me importa, quiero esto para mi vida y quiero esto para mis hijos. Es una manera de decirle al Señor: voy a tomar posesión, me voy a plantar, me voy a determinar a tomar esto porque esto va a ser de bendición para mí. Y dice acá que el Señor le dice: es necesario, toma posesión. ¿Sabés que hay gente que tiene el papel pero nunca ha tomado posesión del lugar? Muchas veces sucede que hay personas que después de mucho tiempo vuelven al terreno, vuelven al lugar y resulta que ya está construido. Resulta que alguien se metió, que alguien que no tiene los derechos, sin embargo está usurpando. Y eso es lo que el Señor también nos quiere enseñar desde el lado espiritual. El enemigo muchas veces ha usurpado nuestras vidas y nosotros se los hemos permitido. Por eso es importante que nosotros podamos primero reconocer que hay una herencia, que esa herencia es importante, que la herencia no la voy a negociar y que además ahora voy a tomar posesión de la herencia. Dice también la palabra acá y que leíamos al principio: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha trasladado de las potestad de las tinieblas al reino, dice, de su amado Hijo, dice Colosenses 1:13. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso significa que nosotros estábamos bajo las tinieblas, estábamos bajo el poder del enemigo. Sin embargo, Dios vino a traer luz. Pensaba en estos días cuántas veces nosotros sin querer le hemos entregado cosas a nuestro enemigo. Muchas veces hay personas que están pasando problemas económicos y tal vez te pasó, estás pasando problemas de enfermedad, estás pasando desgracias familiares y hay momentos donde sentimos que vienen una cosa tras de otra, pero aparece un personaje, aparece esa persona que viene a ayudarte, esa persona que te dice: bueno, mirá, yo conozco a alguien que te puede ayudar y que vos podés ir a ese lugar, y ese lugar está medio oculto, está medio en las tinieblas. Entonces por ahí se sienta una persona delante tuyo y te ofrece tirarte las cartas para saber qué decisiones que tenés que tomar en tu vida. Y esa persona te dice: no, mirá, a vos te hicieron un daño, mirá, a vos te pasó esto porque tal, y te empieza a adivinar y te empieza a decir cosas de tu vida.
vida. Entonces vos empezás a cederle tu corazón, empezás a cederle el terreno de tu vida, lo que no te estás dando cuenta, que te estás metiendo cada vez más en las tinieblas. Y muchas veces pasamos años y años viviendo eso, y lo peor de todo, que a veces uno no se da cuenta que está en medio de tinieblas. Por eso necesitamos la redención. ¿Qué es esto? Necesitamos que alguien pague el precio por nosotros. ¿Qué era la redención? Se redimía a los esclavos. Había personas que cuando no pagaban justamente sus deudas, muchas veces se les llevaba a los hijos. Entonces se ponía a los hijos en espacios públicos que estaban preparados para eso y se los vendía. Se los vendía al mejor postor. Entonces las personas que tenían dinero podían ir y elegir. A veces eran hombres, a veces eran mujeres. Entonces, cuando a veces los padres no podían pagar y no querían entregar a sus hijos, se tenían que entregar ellos. Y si no alcanzaba, entonces también se llevaban a sus hijos. Entonces, lo único que podía salvar a esa persona es que viniera alguien bueno y los redimiera, que les diera la oportunidad. Muchas veces esas personas que lo sacaban de esclavitud, lo metían en más esclavitud, abusaban de sus privilegios, abusaban de que tenían poder sobre esas personas. Y eso es lo que hizo el enemigo. Abusa del poder que se le ha dado sobre tu vida, que le hemos dado nosotros con el pecado, metiéndonos en las tinieblas. Tal vez, queriendo salir de esas situaciones que nos apremiaban y no nos dábamos cuenta que cada vez nos embarrábamos más, cada vez entrábamos más en la oscuridad. Por eso dice la palabra que Cristo vino y nos redimió. Él nos hizo libre. Ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ahora ya no somos más esclavos del temor, sino que ahora nos dio una herencia. Mirá una de las palabras que dice el apóstol Pedro. Dice en 1 Pedro 2:24, dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Esa es una herencia que nosotros tenemos la sanidad. Fuisteis sanados. Hay muchas áreas de nuestras vidas que estamos viviendo en enfermedad y necesitamos la sanidad. Y la sanidad está disponible como parte de nuestra herencia. Por eso necesitamos reclamarle al Señor. Nadie tiene derecho para destruir tu vida. Nadie tiene derecho para destruir tu familia. Esa no es tu herencia. Quiero proclamar una palabra sobre tu vida. Quiero reclamar esto delante del Señor. Dice Isaías 54, capítulo 17. Atención con esto. A ver si podés tomar esta palabra, si podés abrazar esta escritura. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que tenemos una herencia, tenemos una palabra de Dios para nosotros, tenemos una palabra para nuestras vidas. Que ningún arma que el enemigo forje contra ti, contra tu familia, contra tu futuro, contra tu propósito, ningún arma que el enemigo haya preparado va a poder alcanzarte. Y es más, dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hay personas que se van a levantar
en juicio contra nosotros, pero incluso tenemos una unción tan poderosa en nuestra vida que podemos condenar esas palabras de maldición, incluso palabras de maldición que tal vez vinieron de generación en generación. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es mi herencia, esa